Después de vender mi empresa, compré la casa de playa de mis sueños para finalmente relajarme. La primera noche, mi nuera me llamó. Suegra, ve a la habitación de invitados. Traeremos a toda mi familia a pasar unos días. Si no me gusta, dicen que hay una posada calle abajo. Me quedé en silencio, sin palabras. Pero esa misma semana, preparé un sorpresa que les borró la sonrisa de la cara en un segundo. La primera noche en mi casa nueva, me desperté con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Era un sonido que había esperado 42 años escuchar. 42 años cosiendo, negociando, levantándome a las 4 de la mañana para revisar pedidos. 42 años construyendo un imperio textil con estas manos que ahora temblaban de emoción mientras sostenía una taza de café en la terraza. Tengo 68 años. 68 años de sobreviviendo, no viviendo. Y finalmente, después de vender mi empresa por $47 millones, compré esta parte de el paraíso frente al Pacífico. Una casa de 3 pisos con enormes ventanales que dejaban entrar la luz. La luz dorada del atardecer, las paredes color arena, los suelos de madera que crujían con el calor. Y ese olor a sal y una libertad que nunca antes había sentido era mía. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi nueva cocina, tan diferente de aquella pequeña habitación donde solía hervir frijoles para 3 personas hambrientas. Niños, sonó mi teléfono. Era Rayan, mi hijo mayor. Sentí esa calidez en mí. Cofre que solo una madre conoce. Mamá, felicidades otra vez por la casa. Jessica quiere saludar. No me dio tiempo a responder. Escuché la voz de mi nuera al otro lado. Ese tono dulce que siempre me ponía los pelos de punta. Querida suegra. Qué emocionante que ya estén todos instalados. Miren, llamo porque Rayan y yo queremos venir mañana con mí. Toda la familia debe ver la casa. Es solo unos días a la semana como máximo. Así que necesito que vacíes el dormitorio principal. Dormitorio y nos mudamos a la habitación de invitados. Venimos 11 y necesitamos espacio. Si te incomoda, Rayan vio una posada calle abajo. Creo que tienen habitaciones disponibles. El mundo se detuvo. Las olas seguían rompiendo afuera, pero dentro de mí, algo más profundo se fracturó. No grité. No. Llorar. Me quedé allí parado con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio que siguió a sus palabras. Un silencio tan pesado que casi me asfixia. Mamá, ¿estás ahí?, preguntó Rayan. El fondo. Sí, estoy aquí, susurré. Jessica soltó una risita. Como si acabara de pedir prestado un suéter. Perfecto. Nos vemos mañana sobre las 10. ¿Te traeré desayuno? Bueno, ¿lo prepararás? No. Ya sabes cómo le gustan los huevos a Rayan. Ella colgó. Me quedé allí, en medio de esa enorme cocina, con las luces reflejándose en los azulejos blancos que había elegido con tanto cuidado. Mi mano aún sostenía el teléfono. Mi respiración era corta y superficial. Como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. 11 personas en mi casa. Casa que compré con el dinero de mi empresa. La empresa que construí desde cero cuando mi esposo murió y me dejó sola con 3 hijos y una deuda de $200.000. Cerré los ojos. Tenía 34 años otra vez. Estaba de vuelta en esa máquina de coser oxidada con Rayan durmiendo en una caja de cartón porque no teníamos cuna. Sentí. Me volvió a doler los dedos después de coser durante 18 horas seguidas. Escuché la voz de la escuela primaria. El director me dijo, señora, si no paga la matrícula, Rayan no puede quedarse. Rayan, mi primogénito. El que nunca lloró de hambre porque me salté las comidas para que pudiera tomar leche.
El que pudo estudiar ingeniería porque yo trabajaba en 3 empleos a la vez. El que ahora estaba al otro lado del teléfono permaneció en silencio mientras su esposa. Me echaron de mi habitación. No pude dormir esa noche. Me senté en la terraza, mirando el mar oscuro, sintiendo el viento frío golpear mi cara. Y por primera vez en décadas, me pregunté si todo lo que había construido valió la pena. Porque esta casa no era solo una casa. Era mi recompensa. Era la prueba de que sobreviví. Que gané, que finalmente después de una vida de entregarme a los demás, pude darme algo a mí mismo. Y con una sola llamada, me lo quitaban. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera podían imaginar aún era que no había llegado tan lejos siendo una mujer que se rinde. Y aunque sentí que algo dentro de mí se rompía esa noche, también sentí que algo más viejo, más fuerte, más peligroso comenzaba a despertar porque yo no construí un imperio siendo ingenuo. Y lo que estaba a punto de suceder les recordaría exactamente quién soy. Si la historia te atrapó desde el primer segundo, suscríbete al canal Elderly Stories para que no te pierdas como esta mujer recuperó su dignidad. Lo que hizo después te dejará sin palabras. Llegaron a las 9 de la mañana, 1 hora antes de lo acordado. Yo todavía estaba en pijama, con el pelo revuelto. Cola de caballo, cuando oí el ruido de neumáticos en la grava de mi entrada. Ni una sola camioneta. 3 enormes todoterrenos bloqueando por completo el acceso a mi garaje. Me asomé por la ventana del segundo piso y los vi salir como si fuera una invasión militar. El señor Thompson, de Jessica. Padre, fue el primero. Un hombre de unos 60 años con una barriga prominente, gafas oscuras y una actitud de propiedad que me heló la sangre. Detrás de él venía su esposa, Mary, cargando bolsas de la compra. Luego vino los hermanos de Jessica, Ashley, una mujer de 35 años con vaqueros rotos y uñas postizas brillantes. Y Eric, un chico que no apartó la vista del teléfono. Entonces llegaron los sobrinos, 4 niños, gritando y corriendo directamente a la playa sin siquiera saludar. Y finalmente, una tía anciana con bastón y cara de pocos amigos. 11 personas, 11 desconocidos. Entrando a mi santuario como si fuera un motel de carretera. Jessica fue la última en sal. Llevaba un vestido de lino blanco, sandalias doradas y gafas de sol estilo Hollywood. Me vio desde abajo y nos saludamos como si fuéramos amigos en un resort de lujo. Suegra, ¿has hecho? ¿Ya tomaste café? Estamos todos hambrientos. Ryan estaba detrás de ella cargando maletas. ¿Nuestros ojos? Nos conocimos por un segundo, solo un segundo, y en ese instante, vi algo que me destrozó más que cualquier palabra. Vergüenza. Mi hijo sintió vergüenza, pero no lo suficiente como para esto. Bajé las escaleras lentamente, todavía en pijama, todavía sin entender cómo había perdido el control de mi propia vida en menos de 24 horas. El señor Thompson ya estaba dentro, caminando por mi sala como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Bonita casa, señora. ¿Cómo dijo su nombre? Preguntó sin mirarme. Ellen, respondí con la voz más firme que pude. Podría arreglármelas. Ah, sí, Ellen. Mira, está bien distribuido, pero ese sillón de ahí. Señaló mi favorito. Sillón, el de terciopelo gris que compré en una tienda de antigüedades. No combina con la vista. Deberías cambiarlo. No contesté. Solo lo observé mientras seguía caminando, abriendo puertas, echando un vistazo a habitaciones que no le pertenecían. ¡Ey! Jessica entró en la cocina como un huracán perfumado y empezó a sacar cosas de las bolsas. Suegra, yo. Necesito que me digas dónde guardas las ollas grandes. Voy a preparar el desayuno para todos. Ah, y reorganicé
La despensa estaba un poco desordenada. Abrí la puerta de la despensa. Efectivamente, mis cosas ya no estaban donde las había dejado. Ellos. Los frascos de especias que había ordenado por color ahora estaban apilados sin sentido. Las tazas que heredé de mi madre fueron trasladadas a un estante más alto, donde apenas podía alcanzarlas. Jessica, no te lo pedí. No te preocupes, suegra. Es solo para que todo sea más práctico. Ahora que vamos a estar aquí, necesitamos que la cocina funcione bien. Estaremos aquí como si ya fuera un hecho. Ryan entró con más maletas. Subió y bajó las escaleras sin decir palabra, como un empleado obediente. En algún momento. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Abrí la boca para hablar, pero él apartó la mirada y siguió subiendo. Los niños ya estaban corriendo por toda la casa. Uno de ellos tiró un jarrón de cerámica que me costó $300. Se hizo añicos contra la madera. Piso. Nadie dijo nada. Ashley, la hermana de Jessica, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, ¿dónde pongo las cosas de la tía Janer?, preguntó Eric. En el dormitorio principal, respondió Jessica. Sin dudarlo. Es el más grande y tiene baño privado. Mi tía tiene problemas de cadera. Necesita consuelo. Mi habitación, mi dormitorio principal, el que tiene un vista directa al mar. La que tenía amueblada con sábanas de algodón egipcio y cortinas color marfil. La habitación donde pensé que finalmente despertaría en paz. Esa es mi habitación, dije. Casi en un susurro. Jessica se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ay, suegra, ya. Hablamos de esto anoche. Estarás bien en la habitación de invitados. Además, solo son unos días. ¿Unos días? Eso. Fue la primera mentira de muchas. A la hora del almuerzo, mi mesa estaba llena de gente que no conocía. El señor Thompson presidía la mesa. De la mesa como si fuera su casa. Mary sirvió el desayuno en mis platos. Los niños gritaron. Ashley se tomó selfies. Con el mar al fondo. Y Ryan. Ryan comía en silencio, con la mirada fija. Fijo en su plato. En medio del ruido, Jessica soltó la bomba. Bueno, familia, tengo algo que contarles. Hablé con Ryan y decidimos que en lugar de una semana, nos quedaremos 3. Al fin y al cabo, la casa tiene mucho espacio y mi suegra está sola. ¿Verdad, suegra? Es mejor así. Nos haremos compañía. 3 semanas. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó al plato con un ruido metálico que nadie más pareció notar. Escuchar. Busqué la mirada de Ryan. Esta vez, no apartó la mirada. Pero lo que yo vi que había algo peor que la indiferencia. Era resignación, como si él también estuviera preso en mi propia casa. Mamá, es solo. Que empezó a decir, pero Jessica lo interrumpió. Tu mamá está feliz. Cariño. ¿Verdad, Ellen? Mira qué bien. Toda la familia junta. Dije. Nada. Me levanté de la mesa, subí las escaleras y me encerré en la habitación de invitados. Una habitación pequeña sin vista al mar. Vista con una cama individual que crujía. Me senté en el borde y respiré hondo. 42 años de trabajo, $47 millones, y yo estaba durmiendo en la habitación más pequeña de mi propia casa. Esa noche, oí risas desde la terraza, música, el tintineo de copas. Estaban celebrando en mi terraza con mi vino en mi casa, y yo estaba solo en la oscuridad, preguntándome en qué momento dejé de ser dueño de mi propia vida. Pero una cosa estaba clara. Esto era solo el principio. Y aunque aún no lo sabía, lo peor estaba por venir. Al tercer día,
descubrí que el señor Thompson había convertido mi estudio en el suyo. Oficina personal. Ese estudio era mi lugar sagrado, el único espacio de la casa que había diseñado, pensando solo en yo mismo. Ventanales de piso a techo con vista directa al horizonte. Una puerta de nogal. Escritorio que mandé a hacer a medida y una biblioteca llena de libros que había coleccionado a lo largo de los años. Era el lugar donde planeaba leer, escribir, tal vez aprender a pintar. Era mi refugio. Cuando abrí la puerta, esa mañana, encontré al señor Thompson sentado en mi silla, con los pies sobre mi escritorio, gritando por teléfono. Te lo digo. Ese terreno vale el doble. Si no cierras el trato hoy, lo pierdo. Sí. Sí. Envíame los papeles por correo. Dame la dirección. Me vio parado en la puerta y ni siquiera baja los pies. Anota esto. 47 Ocean Drive, Serena Point. Sí, N.A. Nombre de Arthur Thompson. Usó mi dirección. Mi dirección para sus negocios turbios. Señor Thompson, este es mi estudio. Levantó un dedo, pidiéndome que esperara como si fuera un empleado interrumpiendo una reunión importante. Siguió hablando por teléfono durante otros 5 minutos. Cuando finalmente colgó, me miró como si tan solo hubiera notado mi presencia. Una señora, Lucy. Ellen. Cierto. Mire, necesito para usar este espacio. Tengo asuntos importantes y hay demasiado ruido abajo con los niños. ¿Entiendes? Pero esto. Señora, no sea egoísta. Además, ¿para qué necesita un estudio tan extenso? Con todo respeto, a tu edad, no vas a empezar a trabajar, ¿verdad? Sentí la rabia subirme a la garganta. Como Biggs. Pero antes de que pudiera responder, ya estaba marcando otro número, dándome la espalda. Cerré la puerta y se quedó en el pasillo temblando, no de miedo, sino de furia. Pero lo peor llegó más tarde. Esa misma tarde, Jessica decidió reorganizar mi cocina. Yo entré y encontré todas mis ollas, sartenes y platos apilados en el suelo. Ella estaba parada frente a los armarios abiertos, con las manos en las caderas, analizando. Ay, suegra, qué bien que estás aquí. Mira, tu cocina está muy desordenada. Nadie encuentra nada. Así que decidí organizarlo como debe ser. Jessica. Ya lo tenía arreglado. Sí, pero no funcional. Por ejemplo, ¿por qué? Tienes los tazones de sopa en el estante superior. Se usan más. Y las tazas de porcelana, nadie las usa. Ya no, suegra. Las pondré en una caja. Esas tazas son de mi madre. La única. Cosas que me quedaban de ella. No, no toques esas. Jessica me miró con una sonrisa condescendiente. De esas que usan los adultos con los niños testarudos. Ay, suegra. No te pongas sentimental. Son solo tazas. Además, mira, compré unas nuevas aquí, mucho más modernas. Ella tiró un juego de vasos de plástico de una bolsa. Plástico barato con flores de colores brillantes y de mal gusto. Los compré en supermercado local. Los cargué a tu cuenta. Espero que no te importe. Ah. Y, por cierto, compré comida para toda la familia. Salieron unos $430. Pero bueno, tienes el dinero, ¿verdad? Por eso vendiste tu empresa. $430. En una semana, por comida para 11 personas que no invité. Respiré hondo. Conté hasta 10. No dije nada. Jessica siguió hablando como si nada pasara. Ordenando mis cosas a su manera, borrando cualquier rastro de mí en mi propia cocina. Eso. Por la noche, intenté hablar con Raishan.
Lo encontré solo en la terraza mirando el mar con una cerveza en la mano. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Hijo. Mamá, por favor. No empieces. Raishan, no puedo seguir así. Esta es mi casa. La compré con mi dinero y tu esposa. Mi esposa está siendo amable. Te está ayudando. Ayudando. Gastar $430 sin preguntar es ayudar. Echar a su suegro de su propia casa. La habitación está ayudando. Se volvió hacia mí con ojos cansados, como si yo fuera una carga que llevaba años cargando. Mamá, tienes 5 habitaciones, 5. Y vives solo. ¿No te parece egoísta querer todo? ¿Este espacio para ti? La palabra egoísta me impactó. ¿Egoísta? Yo. Repitió en voz baja. Soy egoísta. No lo decía en serio, pero mira. Jessica y yo estamos empezando. Tenemos planes de gastos. Ya has vivido tu vida, mamá. Ahora. Es nuestro turno. Ya viviste tu vida. Esas 5 palabras me perforaron el pecho. Como un cuchillo oxidado. Ya he vivido mi vida, susurré. ¿De verdad? ¿Crees eso? Raishan suspiró. Tomó otro sorbo de cerveza y desvió la mirada. De vuelta al mar. Solo te pido comprensión. Es familia. ¿Familia? Esa palabra que antes significaba todo para mí ahora sonaba como una cadena. Me di la vuelta y me acerqué a mi habitación. La pequeña habitación, la habitación de invitados en mi propia casa. Pero esa noche, mientras todos dormían, pasé por el dormitorio principal. Mi habitación. La puerta era una tarro. Oí voces. Era Jessica hablando por teléfono con alguien. Su voz llena de esa falsa alegría que tanto odiaba. Sin novia, lo juro. La casa. Es increíble. Mira, acabo de echar un vistazo. La vi en una videollamada moviendo la cámara por mi habitación como si estuviera. Un agente inmobiliario. Sí, conseguimos la casa para todo el verano. La suegra es muy amable. Le dijimos. Fue solo una semana. Pero llevamos aquí 5 días y no ha dicho nada. Ella se rió. Esa risa ligera y despreocupada de quien simplemente se sale con la suya. Bueno. ¿Qué puedes hacer, amiga? Tienes 5 habitaciones y vives sola. ¿Para qué necesita tanto espacio? Sabemos cómo aprovechar bien las cosas. Seguí caminando hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté Me agaché y miré al techo. Y por primera vez en muchos años, sentí algo que había olvidado. La supervivencia. El instinto que me mantuvo viva cuando enviudé. El instinto que me hizo construir un imperio desde cero. Ese instinto que... El pensamiento estaba latente, pero ahora despertaba con una claridad aterradora. Porque no llegué aquí dejando. La gente me pisotea. Y si pensaban que podían robarme mi paz, mi casa, mi dignidad, estaban a punto de hacerlo. Descubrir quién era realmente. Pero aún no. Aún no. Primero, necesitaba entender. Hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. La 10ª noche, yo no podía dormir. No por el sonido de las olas, ni por el calor, ni por la rabia que había estado creciendo dentro de mí durante días como una planta venenosa. No podía dormir porque algo en mi cabeza me seguía repitiendo. Esto no es normal. No es solo una desconsideración. Hay algo más. Eran las 3. Por la mañana, cuando bajé a la cocina por un vaso de agua, la casa estaba en silencio. Todos dormían. Todos menos yo vagaban como fantasmas en mi propiedad. Al pasar por la sala, vi un resplandor.
La tableta que Rayan y Jessica compartían estaba en la pantalla de la mesa de centro, olvidada y abierta. Me acerqué. No. No sé si era curiosidad o instinto, pero algo me dijo que mirara. ¿Y qué? Vi que me partió en dos. Era una conversación de WhatsApp entre Rayan y Jessica. Fechado hace 2 semanas. 2 semanas antes de comprar esta casa. Jessica, ya. Hablé con mi papá. Me dijo, lo mejor es convencer a tu mamá de que nos regale la casa mientras viva. Eso. Así evitaremos problemas con tus hermanos más adelante. Mi corazón dejó de latir. Rayan, no lo sé, cariño. Mi mamá lo acaba de comprar. No creo que quiera regalarlo tan pronto. Jessica, eso es. Bueno, mi amor, tenemos que trabajar en ella poco a poco. Primero, nos quedamos allí como huéspedes. Nos hacemos indispensable. Y luego mi papá explica los beneficios fiscales de ponerlo a nuestro nombre. Tú. Mamá no entiende esas cosas. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. Rayan, ¿y si dice que no? Jessica, no va a decir que no. Es tú. Mamá. Te adora. Además, seamos sinceros, ¿para qué necesita una casa como esta? Ya ha vivido bastante. Solo estamos empezando. Nosotros también tenemos derecho a vivir bien. Ella ya ha vivido bastante. Ahí está. Fue otra vez. Esa frase, como si mi vida fuera una cuenta bancaria vacía. Seguí desplazándome por la conversación. Había más. Mucho más. Jessica, mi papá. Dice que debemos actuar rápido antes de que decida poner la casa a nombre de los 3 niños. Si la dona solo a tú, tus hermanos no pueden reclamar nada. Rayan, siento lástima por Gaby y Sebastián. Jessica, ¿por qué se fueron del país? Te abandonaron cuando más los necesitabas. Tú fuiste quien estuvo aquí. Te mereces esa casa. Una mentira. Una mentira podrida. Gaby. Y Sebastián se fue a trabajar con mi bendición, con mi apoyo. Los 3. Hablábamos todas las semanas. ¿Cómo se atrevía a envenenar la mente de mi hijo de esa manera? Pero lo peor estaba más abajo. Un mensaje de 5. Hace días. Jessica, tu mamá ya está incómoda. Perfecto. Esa es la idea. Cuanto más incómoda se sienta, más rápido querrá simplificar su vida. Mi papá ya tiene los papeles listos. Ella solo necesita firmar. Y la respuesta de Rayan. Rayan. Bueno, hagámoslo. El vaso de el agua se me escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido resonó por la casa dormida como un disparo. Me quedé allí descalzo, rodeado de vidrios rotos con lágrimas corriendo por mi cara sin control. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más primitivo, de traición, del tipo de dolor que solo puede ser infligido por alguien a quien diste vida. Rayan, mi Rayan, el bebé que sostuve en mis brazos mientras cosía con una mano. El niño al que defendí cuando otros niños se burlaban de sus zapatos desgastados. El joven. Lo abracé cuando le entregaron su título universitario. Ese papel lo pagué con sangre y sin dormir. Noches. Que Rayan me estaba robando. No, peor. Me estaba borrando como si yo eran un inconveniente, una tarea pendiente, una anciana molesta que ya había vivido bastante y ahora tenía que hacerse a un lado. Fui. Subí las escaleras en silencio, todavía descalzo, con la cara todavía mojada. Pasé por mi habitación donde la tía Eleanor roncaba. Pasé por la habitación donde dormían Ashley y su novio. Pasé por el estudio donde el señor Thompson había dejado su maleta y documentos. Y llegué a la habitación de invitados, mi habitación, mi prisión.
Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estas manos que construyeron un imperio, estas manos que firmaron contratos millonarios. Esas manos que nunca temblaron ante ningún desafío. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. Pero algo más, algo mucho más peligroso. Encendí. Lloré toda la noche. Lloré por la mujer ingenua que aún creía en el amor de una madre. Fue suficiente. Lloré por los 42 años que pasé construyendo un futuro para los niños que me veía como un obstáculo. Lloré por la casa que compré con el sueño de finalmente descansar. Y ese era ahora el escenario para mi propia humillación. Pero cuando salió el sol, no quedaban lágrimas. Allí. Era solo claridad. Una claridad fría, calculadora e implacable. Porque yo no. Construir un imperio siendo ingenuo. Lo construí siendo inteligente, siendo paciente, siendo. Poder ver 10 movimientos por delante mientras mis competidores apenas veían uno. Y si Jessica y Ryan pensaban que podían jugar. Estaban a punto de descubrir que yo había inventado el juego. Me levanté. Me lavé. Cara. Me vestí con cuidado. Pantalones de lino blanco, una blusa coral, la perla. Un collar que compré cuando cerré mi primer contrato importante. Me maquillé. Me peiné. Cuando bajé a desayunar. Todos estaban en la cocina. Jessica estaba preparando huevos. El señor Thompson estaba leyendo el periódico. Ryan estaba mirando su teléfono. Buenos días, dije con un sonrisa. Todos me miraron sorprendidos. No había sonreído en días. Oh. Suegra, te ves muy bonita, dijo Jessica, sin sonar sincera. Gracias, querida. Sabes que he estado pensando. Tienes razón. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Los ojos de Jessica. Brillaba como un tiburón oliendo sangre. ¿Verdad? Se lo he dicho a Ryan 1000 veces. Sí. Así que voy a hacer algo. Cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó el señor Thompson, poniendo. Mira el periódico. Ya verás, pero necesito unos días. Tengo que resolver algunos asuntos legales. Jessica y el señor Thompson. Intercambiamos una mirada de triunfo. Lo que no sabían era que yo también había intercambiado miradas con mi reflejo. En el espejo esa mañana. Y había hecho un pacto conmigo misma. Un pacto que lo cambiaría todo. Pero primero, yo. Necesitaba llamar a la única persona en la que aún podía confiar. Salí de casa. Con la excusa de ir al mercado. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. Sin sentir sus ojos clavándose en mi espalda. Conduje hasta el paseo marítimo y estacioné frente al mar. Saqué mi teléfono y marqué el número que tenía guardado bajo Mooney. Mónica Evans, mi abogada. Pero más que eso, mi amiga durante 30 años. La mujer que me ayudó a registrar mi empresa cuando no era más que un taller de costura en mi garaje. El que revisó cada contrato, cada negociación, cada paso de mi camino hacia la arriba. Ella respondió al segundo timbre. Ellen, ¿qué pasa? Tu voz suena extraño. Y allí, sentado en mi auto con las ventanillas bajadas y el olor a sal llenando mis pulmones, le dije. Todo. La llegada sorpresa, la invasión, las humillaciones, los mensajes. En la tableta, el plan de robar mi casa. Hubo un largo silencio cuando. Terminado. El hijo de un manti no terminó la frase. ¿Tienes pruebas? Vi. Los mensajes. ¿Los fotografiaste? No. Estaba en shock. No pasa nada. Ya conseguiremos algo. Mejor. Escúchame atentamente, Ellen. No digas nada. No hagas nada.
Actúa con normalidad. Voy a investigar a esta familia. Algo me dice que esta no es la primera. Ya es hora de que hagan esto. ¿A qué te refieres con Arthur Thompson? Ese nombre suena familiar. Dame 24 horas. Colgamos. Me quedé allí sentado viendo cómo rompían las olas contra las rocas con una violencia hermosa y liberadora. Y entonces ocurrió algo extraño. Empecé a recordar. Ni los últimos días, ni la humillación reciente. Recordé quién era. Antes de ser mamá, suegra, señora. Recordé a Ellen Vargas a los 34 años. Con 3 hijos y $0 en el banco. Recordé la primera noche después del funeral de mi esposo. La casa vacía. El silencio era tan pesado que me aplastó. Ryan dormía en una caja porque habíamos vendido la cuna para pagar el entierro. Gaby. Y Sebastián seguía siendo un bebé llorando por la leche que no teníamos. Recordé haber bajado al pequeño taller de mi esposo. Nunca terminé de usar una vieja máquina de coser, retales de tela y una decisión. O me rendía o luchaba. Elegí luchar. Las primeras semanas cosí uniformes escolares para la escuela primaria del barrio. $5 por pantalones. Trabajaba 18 horas al día. Me sangraban los dedos. Ryan se despertaba a las medianoche y me encuentras allí cosiendo bajo la luz amarillenta de una bombilla parpadeante. Mamá, ¿por qué lloras? Me preguntó una vez. No lloro, mi amor. Es solo agotamiento. Mentira. Lloraba porque no sabía si sobreviviríamos la semana que viene. Pero sobrevivimos. 1 mes, 2 meses, 6 meses. 1 año después, no estaba. Solo cosía uniformes. Cosía vestidos de primera comunión y de quinceañera. Me hice conocida por mi puntada perfecta, por cumplir plazos imposibles y por decir que sí cuando otras costureras decían que no. 3 años después, abrí mi primera tienda, Vargas Textiles. Una tienda sencilla y honesta. Nombre. 5 años después, contraté a mis primeros 10 empleados. 10 años después, tenía 3 sucursales y contratos con grandes almacenes. 20 años después, era proveedor nacional. 42 años después, vendí mi imperio por $47 millones. 42 años sin rendirse. 42 años diciendo no a fatiga, miedo, derrota. Y ahora me iba a dejar vencer por una manipulación. Nuera y un hijo cobarde. No. Arranqué el coche y volví, pero no a la casa. Primero, pasé por el banco. Necesitaba mover algunas cosas, asegurarme de que mi dinero estuviera protegido. Luego fui a la notaría. Solicité copias certificadas de la escritura de mi casa. Las guardé en un sobremanila en la guantera. Y finalmente, antes de regresar, paré en una cafetería y pedí un café negro. Solo, amargo, como me gustaba antes de que todos me lo dijeran. Para mí no era bueno para mi edad. Como si tener 68 años me hubiera convertido en una vieja. De muebles que necesitaban ser reemplazados. Bebí ese café lentamente, saboreándolo. Cada sorbo, recordando cada batalla ganada. Cuando regresé a casa, eran casi las 6. Por la noche. La familia estaba en la terraza bebiendo piñas coladas y riendo. Mi vino, mis copas. Vieron. Cuando llegué, Jessica me saludó con la mano. Suegra, ¿dónde has estado? Empezamos a pensar que te perdiste. Solo fui a hacer unos recados, respondí con calma. ¿Trajiste algo? ¿Para cenar? Porque lo que preparé para el almuerzo no fue suficiente. Claro que no fue suficiente. Había 11 bocas. Comiendo como si no hubiera un mañana. No traje la cena. Jessica frunció el ceño, molesta.
Oh, suegra. Bueno, entonces. Tendré que pedir unas pizzas. Costarán unos $150, ¿sabes? ¿Qué quieres? Dije subiendo las escaleras. Oí murmullos abajo. Sorpresa. No era la respuesta que estaban dando. Esperando. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, sonó mi teléfono. Era Mooney. Ellen, tengo información y no te va a gustar. Dímelo. Arthur Thompson tiene un historial limpio. Un historial legal, pero con una moral turbia. Encontré 3 casos en los últimos 10 años donde las familias lo acusan de fraude inmobiliario. Fraude. Convence a personas mayores a donar propiedades a cambio de cuidados que nunca llega. Luego vende las casas y desaparece. Nunca han podido demostrarlo legalmente, pero hay informes. Se me revolvió el estómago. Y Jessica Thompson Cruz, aquí está lo bueno. Parte. Tiene una demanda activa contra su esquema piramidal de $230,000. Ella convenció a varias mujeres para que invirtieran en un negocio de cosméticos que nunca existió. Está en proceso judicial. Ryan sabe. Nada. ¿Cómo sabes que no lo sabe? Porque la demanda se presentó hace 2 meses y el domicilio fiscal de Jessica. Son sus padres, no el apartamento que comparte con tu hijo. Lo ha estado ocultando. Cerré los ojos. Todo tenía sentido. Necesitaban dinero. Mucho dinero. Y yo era el banco perfecto. Mooney, necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para tender una trampa. Hubo una pausa. Ellen Vargas. Pensé que nunca dirías. Dime qué necesitas. Y allí, en esa pequeña habitación que olía a humedad y la derrota, comencé a diseñar el plan más importante de mi vida. No era. Sería rápido. No sería fácil, pero sería perfecto. Porque no había llegado tan lejos. Ser impulsivo. Había llegado hasta aquí siendo estratega. Y Bim, estaban a punto de jugar un juego en el que tenía una ventaja de 42 años. El día 14 amaneció gris y nublado, como si él. Sky sabía que algo estaba a punto de romperse. Estaba en la cocina preparándome té cuando oí voces en la sala. Voces desconocidas, voces de hombres que no reconocí. Me asomé por la esquina. Con cuidado. El señor Thompson estaba sentado en mi sillón, el de terciopelo gris que odiaba tanto hablar con un hombre de traje. Un maletín de cuero descansaba sobre mi mesa de centro, con papeles esparcidos en todas partes. Entonces, con esta cláusula, la transferencia está exenta de impuestos. El hombre en él. La demanda decía que era completamente legal. La señora le regaló la propiedad a su hijo. Mientras esté viva, y se ahorrarán problemas con Hacienda y posibles reclamaciones de otros herederos. Se me heló la sangre. Eran las 8 de la mañana y habían citado a un notario en mi casa sin mi conocimiento. Tomé. Di un paso hacia ellos y me aclaré la garganta. Ambos se giraron. El señor Thompson ni siquiera tuvo la decencia de mirar. Avergonzada. Ah, señora Lucy. Ellen, dije por enésima vez, sintiendo la rabia. Sube por mi garganta. Bien. Permítanme presentarles al señor Smith. Es un notario. Lo llamé para que nos asesorara sobre cómo gestionar la transferencia de su casa de la manera más conveniente. Disculpe. Las palabras salieron como el hielo. El notario se levantó incómodo. Señora, entiendo que esto pueda parecer repentino, pero el señor Thompson me explicó que ya había tomado la decisión de regalarle la propiedad a su hijo. Solo estoy aquí para formalizar el proceso. No he tomado ninguna decisión. Dije cada palabra entrelazada. Con furia contenida. El señor Thompson también se levantó con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía.
Ellen, no te pongas nerviosa. Es solo una formalidad. Ryan es tu hijo. Con el tiempo, todo será suyo. ¿Por qué? Complicar las cosas. Es mejor hacerlo ahora. Simple y limpio. Además, piensa en beneficios fiscales. Fuera. ¿Qué? Fuera de mi casa. Tú y el notario ahora. El señor Smith recogió sus papeles a la velocidad del rayo, murmurando disculpas. Señora, no lo sabía. Pensé que era un asunto acordado. Disculpe. Prácticamente salió corriendo. El señor Thompson, por otro lado, no se movió. Me miró con esos ojitos calculadores. Se equivoca, señora. Tu hija y tu hijo están haciendo planes de vida juntos. Esta casa podría ser la herencia para tus futuros nietos. ¿No quieres eso para tu familia? Mi familia no incluye estafadores. Dije las palabras que se me escaparon. Antes de que pudiera detenerlos, su expresión cambió. La máscara amistosa se cayó por un segundo y vi lo que había debajo. Puro desprecio. Tenga cuidado con lo que dice, señora. ¿O qué? ¿Va a amenazarme en mi propia casa? Nos abrazamos. Mirada. Dos animales midiéndose mutuamente. Fue Jessica quien rompió el momento. Ella bajó las escaleras con una bata de seda, bostezando. ¿Qué es todo este griterío? Papá, ¿qué pasó? Nada, cariño. Es solo que tu suegra no entiende que estamos tratando de ayudarla. No necesito tu ayuda, dije. Y yo. Quiero que se vayan. Todos ustedes hoy. Jessica me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Vete, suegra. Estás bromeando, ¿verdad? No bromeo. Pero ya hemos pasado por esto. Durante 2 semanas. No pueden echarnos así como así. Además, ¿a dónde vamos a ir? Teníamos planes de quedarnos hasta fin de mes. No es mi problema. Su rostro cambió. La falsa dulzura desapareció. Lo que quedó fue algo frío, calculador, peligroso. Ya veo. Así es. Familia cuando te conviene, ¿verdad? Cuando necesitabas que alguien te visitara mientras construías tu pequeña empresa, Ryan estaba ahí. ¿Pero ahora qué? Si tienes dinero, nos echas como perros. Mi pequeña empresa, repetí. Sentir cada músculo de mi cuerpo tensarse. Me costó 42 años de mi vida. Y lo haré. No permitas a un estafador. ¿Estafador? Gritó Jessica. ¿Cómo te atreves? $230,000. Estafa piramidal. ¿Te suena? Se le puso pálida. ¿Quién? ¿Quién? ¿Te lo dije? ¿Lo sabe Ryan? ¿Sabe tu esposo que lo están demandando? ¿Sabe que lo único que quieres de esta familia tiene dinero para pagar tus deudas? No sabes nada. Su voz temblaba ahora. No sabes por lo que he pasado, y no me interesa saberlo. Te quiero a ti, a tu padre, a tu mamá, tus hermanos y todos los que trajiste contigo, salgan de mi casa. Tienen hasta las 6 de esta tarde. Yo me giré para subir las escaleras, pero entonces oí su voz. Venen. Si tú echadnos, Ryan se va con nosotros. Me detuve. ¿Qué hiciste? Me oíste. Suegra. Ryan está de mi lado, no del tuyo. Si nos vamos, él se va, y lo hará. No volveré a hablarte. ¿Estás dispuesto a perder a tu hijo por la rabieta de una anciana egoísta? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la amenaza. Fue la palabra vieja dicha con tanto desprecio como si mi edad fuera una enfermedad. Como si mis 68 años de vida
trabajo y sacrificio no valieran nada. Se dio la vuelta lentamente. Raishan puede elegir lo que quiera, pero esta casa es mía, y nadie me la va a quitar. Subí las escaleras sin mirando hacia atrás. Entré en mi pequeña habitación, cerré la puerta con llave y entonces oí algo que me destrozó. Raishan. Una voz en el pasillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué están gritando? Tu madre. Jessica dijo, con la voz quebrada, haciéndose la víctima perfecta. Nos está echando. Dice que somos estafadores. Que no somos bienvenidos. Dice que tienes que elegir entre ella y yo. ¿Mamá hizo qué? Ya me oíste. Después de todo lo que hemos hecho por ella, nos trata como basura. Hubo un silencio y luego las palabras. Eso me hundió más que cualquier otra cosa. Está bien. Nos vamos. Empaca todo. No voy a dejar que trate así a mi esposa. Escuché sus pasos caminando. Lejos. Oí puertas cerrarse. Oí el sonido de maletas siendo arrastradas. Y yo me quedé sentado en esa pequeña cama, sintiendo como el mundo que había construido durante 42 años se desmoronaba. Pero sucedió algo extraño. No lloré. No quedaban lágrimas. Solo había algo más frío, más letal. ¿Por qué? En ese momento, entendí algo. Raishan había elegido, y no había elegido. Yo. Saqué mi teléfono y llamé a Mooney. ¿Estás listo?, pregunté. Tengo. Ya hace días. Entonces es el momento. Hagámoslo. ¿Estás completamente segura, Ellen? Porque después de esto, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana. Vi cómo subían las maletas a las camionetas. Vi a Jessica dirigiendo todo como un general en campaña. Vi a Raishan, obedeciendo cada orden sin rechistar. Estoy seguro. Perfecto. Mañana a las 10 en punto. Traigan a todos. Les daremos el espectáculo de sus vidas. Colgué y por primera vez en 14 días sonreí. Una sonrisa que no tenía alegría. En ella, solo justicia. Salieron esa misma tarde. 11 personas. 3 camionetas, maletas, bolsos. Incluso se llevaron toallas del baño. Y botellas de vino de mi bodega. Lo vi todo desde la ventana del segundo piso sin bajar, despidiéndome. Raishan se acercó una vez. Llamó a la puerta de mi habitación. Mamá, dije. No la abrí. Mamá, por favor, hablemos. Permanecí en silencio, sentada en él. Me acosté con las manos en las rodillas. Bien, dijo finalmente, con la voz cargada de algo que no pude descifrar. Si esto es lo que quieres, que te vaya bien. Oí sus pasos alejándose. Oí el sonido de las camionetas arrancando. Escuché a mi hijo salir de mi casa. Mi vida eligiendo a una mujer que lo estaba usando. Cuando el silencio volvió, bajé. La casa era un desastre. Platos sucios. Por todas partes, toallas mojadas tiradas en el suelo, la terraza llena de botellas vacías y colillas de cigarrillos, el señor. El estudio de Thompson con papeles arrugados y ceniza de cigarro sobre mi escritorio de nogal. Pero la casa volvió a ser mía. Pasé toda la noche limpiando, no porque tuviera. Pero porque necesitaba recuperar cada centímetro de mi espacio para limpiar no solo la suciedad física, sino la energía tóxica que habían dejado atrás. A las 2 de la mañana, con la casa finalmente en orden, me preparé una taza de té. Me senté en la terraza. El mar estaba en calma, las estrellas brillaban con una claridad que no había visto en semanas. Saqué mi teléfono y llamé a Gaby, mi hija, la del medio, la que siempre me tenía temperamento. Mamá, ¿estás bien? Son las 2 de la madrugada aquí.
No estoy bien, dije, y la voz me tembló por primera vez. Pero lo seré. Necesito decirte algo. Le conté todo. Desde la primera llamada de Jessica hasta la pelea de esa tarde, los mensajes en la tableta. El notario, la demanda contra Jessica, todo. Hubo un largo silencio. Cuando terminé, Gaby respiró hondo. Mamá, ¿por qué no llamaste antes? Porque me daba vergüenza. ¿Avergonzada de qué? De haber criado a un hijo capaz de hacerme esto. No es tu culpa. Ryan siempre ha sido maleable. Papá lo sabía. Yo lo sé. Sebastián lo sabe. Por eso Jessica lo eligió. Esas palabras duelen, pero eran ciertas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gaby. Algo que debería haber hecho desde el principio. Contraatacar. Cuenta conmigo. ¿Qué necesitas ahora? Solo tu apoyo y el de tus hermanos. Porque lo que viene va a ser feo. Siempre lo tienes. Colgamos. Yo. Luego llamé a Sebastián. Mi hijo menor, el más callado, me brindó el mismo apoyo incondicional. Y allí, rodeada del amor de 2 de mis 3 hijos, sentí que podía respirar de nuevo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Muni llegó. No estaba sola. Traía a un joven con gafas que llevaba una laptop. Ellen, este es Omar Williams, investigador privado. Tiene información que necesitas ver. Nos sentamos en mi sala. Omar abrió su portátil y empezó a mostrarme archivos, fotografías, documentos, capturas de pantalla. Arthur Thompson. Puga, Omar comenzó, 63 años. En los últimos 15 años, ha estado involucrado en 7 casos de desposesión de bienes inmuebles. 3 terminaron en acuerdos extrajudiciales. 2 tuvieron el plazo de prescripción. Uno sigue activo. Otro fue desestimado por falta de evidencia. Su modus operandi es siempre el mismo. Se acerca a los ancianos. Personas, generalmente viudas o viudos, con bienes a través de un familiar cercano. Ofrece ayuda legal para proteger los bienes. Termina quedándose con la propiedad. Me mostró fotos, casas, terrenos y rostros. Rostros de personas mayores que habían. Lo perdió todo. Esta señora. Señaló una foto. Ella. Perdió su casa en Palm Springs. Había vivido allí durante 40 años. Arthur la convenció de que la pusiera en su nombre de la hija, que estaba casada con el hijo de Arthur. 6 meses después, la hija se divorció y vendió la casa. La señora terminó en un asilo de ancianos. Sentí náuseas. Y Jessica Omar cambió. Pantallas. Jessica Thompson Cruz, 32 años, demanda activa por $2,3 millones. Estafa piramidal disfrazada de negocio de marketing multinivel. Convenció a 17 mujeres para que invirtieran entre $50,000 y $300,000 cada uno. El negocio nunca existió. Ella usó el dinero para pagar deudas personales y lujos. La demanda se presentó hace 4 meses. Ryan no aparece en ninguno de los documentos. Ella mantuvo todo por separado. ¿Por qué se casó con mi hijo? Manti fue quien respondió. Para ti. Ellen, tu hijo era un blanco perfecto. Un ingeniero con un trabajo estable. Pero sin grandes ingresos, hijo de una exitosa empresaria. Vieron la oportunidad y la aproveché. La boda fue hace 2 años, ¿verdad? Asentí. Solo. Cuando cerraste tu contrato más importante con un importante minorista. Salió en los periódicos locales. Empresario textil. Cierra un trato millonario. Lo leyeron y empezaron a planificar. Me recosté
en el sofá, sintiendo como todo tenía sentido de la manera más dolorosa posible. Así que nunca se trató de Raishan. No, dijo Omar. Siempre se trató de ti. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Qué hacemos ahora?, sonrió Manti. Eso. La sonrisa de la abogada la había visto 1000 veces cuando estaba a punto de ganar un caso. Ahora te preparamos una trampa. Y por eso, tú. ¿Necesitas hacer algo que te va a hacer mucho daño? ¿Qué? ¿Vas a llamar a Raishan? Estás. Voy a disculparme y los invitarás a una cena de reconciliación en 3 días. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesitamos. Para que se sientan seguros de nuevo. Para que bajen la guardia y luego les mostramos todo lo que tenemos. No vendrán. Raishan está furioso conmigo. Vendrán. Mooney lo dijo con seguridad. Porque les vas a decir exactamente lo que quieren oír. ¿Qué has pensado? Que estabas confundido. Que quieres arreglar todo con documentos legales involucrados. Pensarán. Han ganado. Y luego les damos la sorpresa de sus vidas. Omar tiró una carpeta amarilla de su maletín. Todo está aquí. Pruebas de los fraudes de Arthur. Documentos de la demanda. Contra Jessica. Y algo más que encontré. Abrió la carpeta. Había una serie de impresiones de Facebook. Jessica tiene un grupo privado con sus hermanos y primos. Se llama Operación Casa Grande. Todos los mensajes. Están planeando cómo convencerte de donar la casa. Cómo manipular a Raishan. Incluso discuten qué hacer con. Después de firmar. ¿Qué? ¿Qué dicen? Omar me mostró una captura de pantalla. Las palabras estaban ahí. Claras. Brutales. Ashley. ¿Y qué pasa después de que la anciana? ¿Vas a seguir viviendo ahí? Jessica. No, mi papá ya ha elegido una residencia de ancianos. Son unos 1500 al mes. Lo conseguiremos vendiendo sus muebles antiguos. Un asilo de ancianos. Planeaban internarme en un asilo después de robarme la casa. Algo dentro de mí se endureció. Piedra. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté con una voz que no reconocí. Pasado mañana. Sábado a las 7 de la tarde. Invítalos a cenar. Diles que quieres hablar sobre cómo hacer las cosas bien. Llegaremos a las 8. ¿Y qué pasará? Moy me tomó la mano. Se hará justicia, amigo mío. De la buena. De la que duele. Esa noche llamé a Raishan. Me costó más que cualquier negociación de negocios de mi vida. Hijo, soy yo. Silencio. Yo. Quiero hablar contigo y con Jessica. Sé que me porté mal. Estaba confundida. Tengo miedo, pero quiero arreglar las cosas. Mamá, por favor. Cenamos el sábado. Solo nosotros. Y luego hablaremos tranquilamente de todo, de la casa, del futuro, de lo que es mejor para todos. Hubo una larga pausa. ¿En serio? Muy en serio. Hablaré con Jess. Gracias. Tú, hijo. Colgó. 20 minutos después, recibí un mensaje de Jessica. Vamos. No te pierdas, suegra. Me alegra que hayas recuperado el sentido común. Nos vemos el sábado. Guardé el teléfono. Manti tenía razón. Habían mordido el anzuelo. Y yo. Listo para hundir el arpón. El sábado amaneció con un cielo tan azul que parecía falso. Pasé toda la mañana preparando la cena. No porque me apeteciera, sino porque necesitaba mantener mi. Tenía las manos ocupadas. Si me paraba a pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer, podría perder el valor. Hice una. Guiso tradicional. El favorito de Raishan desde niño. El que preparaba para sus cumpleaños, sus graduaciones, para cada momento importante de su vida.
Lo hice con la receta de mi madre, la de 32 ingredientes que se prepara en 3 días. Prepáralo. Lo hice a la perfección porque quería que lo recordara. Quería que, cuando todo terminara, supiera exactamente lo que había perdido. A las 5 de la tarde, Manti llegó con Omar y una mujer que yo no lo sabía. Ella es Patricia Evans, presentó Mooney. Especialista en Derecho Civil. Fraude. Ella está aquí como testigo legal de lo que va a suceder. Patricia me estrechó la mano con firmeza. Señora Vargas, ¿qué estamos? Lo que voy a hacer esta noche es completamente legal, pero necesito que entiendas que después de esto, tu relación con tu hijo cambiará quizás para siempre. ¿Estás seguro? Miré por la ventana. El sol estaba comenzando a cuajar, pintando el mar de naranja y violeta. Mi relación con mi hijo ya cambió, dije. Él hizo su elección. Ahora yo estoy haciendo la mía. Muy bien, entonces procedamos. Moan tomó un proyector portátil de su maletín. ¿Dónde quieres que lo montemos? En el comedor. ¿Qué? Lo veo en la gran pared. Quiero que no tengan donde más mirar. Pasaron la siguiente hora preparándolo todo. El proyector, la laptop, los documentos organizados, las grabadoras de audio ocultas. Todo tenía que estar perfecto. A las 10. A las 7, oí el ruido de neumáticos en la entrada. Llegaron en una sola camioneta esta vez, solo Ryan, Jessica y el señor Thompson y Mary, los negociadores. Me miré en el espejo del pasillo antes de abrir la puerta. Me había puesto un simple vestido beige, collar de perlas, maquillaje discreto. Quería parecer la suegra amable que esperaban. Sumisa, arrepentida, fácil de manipular. Abrí la puerta con una sonrisa. Pase, pase. Me alegra mucho que podríamos hacerlo. Jessica me dio un abrazo fingido. De esos que no tocan de verdad. Ay, suegra. Queríamos arreglar cosas también. ¿Verdad, cariño? Ryan asintió incómodo, sin mirarme a los ojos. El señor Thompson entró como si nunca se hubiera ido, dirigiéndose directamente a la sala. Huele bien, Lucy. Ellen, yo. Corregido por última vez. ¿Y es tú, el favorito de Ryan? Vi algo. En el rostro de mi hijo apareció un destello de nostalgia, de culpa, pero desapareció. Tan rápido como apareció. Lo senté en el comedor. Serví la cena con mis propias manos. Usé lo mejor. Copas, las de cristal que heredé de mi abuela. Abrí una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Porque esto era especial, pero no como ellos pensaban. Brindemos, dije, levantando mi copa. Por la familia, por encontrar soluciones, por hacer las cosas bien. Salud, dijeron todos, chocando sus vasos. Apenas tomé un sorbo. Necesitaba una copa clara. Prepárense para lo que viene. La cena prosiguió con una conversación tensa pero educada. Jessica habló de sus planes futuros. El señor Thompson mencionó oportunidades de inversión. Mary elogió la decoración de la casa como si la estuviera evaluando, y Ryan comía en silencio, con la mirada fija en su plato, masticando el guiso que había preparado con tanto amor y tanta rabia. A las 8:05, sonó el timbre. Todos se giraron sorprendidos. ¿Estás esperando alguien más? Preguntó Jessica con tono de alarma. Sí, dije, poniéndome de pie. Mis abogados. Se les palideció el rostro. Abrí la puerta. Manti entró con Patricia y Omar, los tres vestidos formalmente y portando maletines. Buenas noches. Mooney me saludó con una voz profesional que no admitía discusión. Soy Mónica Evans, abogada. Representante de la señora Ellen Vargas.
Ellas son Patricia Evans y el investigador privado Mark Williams. Jessica. Se puso de pie de un salto. ¿Qué es esto, suegra? Dijiste que íbamos a hablar en familia. Íbamos a hablar, respondí con una calma que no sentía, pero será con todo en marcha. La mesa, con la verdad. No entiendo. Siéntate, ordenó Manti. Por favor. Algo en su voz los hizo obedecer a todos. Incluso el señor Thompson, que parecía. Estaba calculando si podría escapar corriendo. Omar conectó la computadora portátil al proyector. La pared del comedor estaba iluminada. Arriba. Lo que están a punto de ver, comenzó Patricia, es el resultado de un exhaustivo investigación sobre las verdaderas intenciones de la familia Thompson con respecto a esta propiedad y la señora Vargas. La primera imagen que apareció fueron los mensajes de WhatsApp, los que había visto esa noche en la tableta. Ampliados. Claro, innegable. Jessica, tenemos que convencer a tu mamá de que regale la casa mientras viva. Raishan, no sé. Cariño. Mi mamá lo acaba de comprar. Jessica, por eso, mi amor, tenemos que trabajar en ella poco a poco. Raishan palideció. ¿De dónde sacaste eso? De tu propia tableta, dije, la que dejaste abierta una noche. Sigue. La siguiente imagen fue peor. Jessica, tu mamá ya ha vivido bastante. Apenas estamos empezando. Tenemos el derecho a vivir bien también. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Eso se ha quitado. Fuera de contexto. Jessica tartamudeó. ¿En serio?, preguntó Manti. Veamos más contexto. Luego. Haz clic. Otra imagen. El grupo de Facebook Operación Casa Grande. Los mensajes. Aparecieron uno tras otro en la pared como una película de terror pero real. Ashley. La anciana va a seguir viviendo allí. Jessica. No, mi papá ya tiene una residencia de ancianos seleccionada. Son unos 15.000 al mes. Eric. ¿Y si ella se niega? Señor Thompson. No se negará. Una vez tiene los papeles firmados, no podrá hacer nada. Raishan se levantó, temblando. No, no puede ser. Pero hay más. Omar continuó, cambiando la diapositiva. Arthur Thompson Puga, 63 años. Viejo. 7 casos de despojo de bienes inmuebles en su historial. Aquí están las víctimas. Rostros aparecieron en la pantalla. Personas mayores. Personas que lo habían perdido todo. Esta señora de Palm Springs, este señor de Austin, esta familia de Phoenix, todos perdieron sus casas usando exactamente el mismo método que intentaron usar con la señora Vargas. Señor Thompson. Eso es una calumnia. Te voy a demandar. Inténtalo, dijo Patricia con frialdad. Todos estos documentos son de dominio público. Están en los tribunales. Tengo las copias certificadas. Y ahora, lo mejor. Parte. Mooney sonrió. Demanda activa de Jessica Thompson Cruz. $2,3 millones. Esquema piramidal. El documento oficial apareció en la pantalla con sellos con firmas. Innegable. Raishan se volvió hacia su esposa. ¿Qué es esto, Jessica? Yo puedo. Explícame. Entonces explícame, gritó. Y fue la primera vez en semanas que vi fuego en sus ojos. ¿Por qué hay una demanda contra ti de la que no sabía nada? Cariño, es una malentendido. $2 millones no es un malentendido. 17 mujeres estafadas, continuó Omar. Algunas perdieron los ahorros de toda su vida. Una tuvo que vender su casa. Otra cayó en depresión y fue hospitalizada.
Jessica empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Raishan, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ahora, tú. ¿Entiendes? Ella no se casó contigo por amor. Se casó contigo por mi dinero, por esta casa. Era solo el medio para llegar a mí. Mi hijo me miró y en sus ojos vi todo romperse. Su matrimonio, su confianza, su mundo. Mamá, yo. No lo sabía. Lo sé. Por eso estás aquí. Porque todavía creo que hay algo en ti que vale la pena salvar. Jessica se levantó, arrastrando a Raishan del brazo. Nos vamos. Siéntate, Patricia. Ordenado. Aún no hemos terminado. No tenemos por qué escuchar esto. Sí, tienes que hacerlo, dijo Manti. Porque si sales esa puerta ahora, mañana por la mañana, presentaré una demanda por intento de fraude, coacción y conspiración para desposeer. Y. Créanme, con todo lo que tenemos, irán directo a la cárcel. Los tres. Eso los detuvo. El señor Thompson y Jessica intercambiaron miradas de pánico. ¿Qué? ¿Qué quieres?, preguntó el señor Thompson. Y entonces hablé. Con todo. La autoridad de una mujer que construyó un imperio y no iba a ser destruida. Quiero que firmes documentos. Renunciando a cualquier derecho futuro sobre mis bienes. Y quiero que Jessica le diga a Raishan toda la verdad. Toda la verdad. Ahora no voy a. Hasta mañana o esto que señalé en la pantalla va a la fiscalía. Tú eliges. El silencio se alargó como una herida abierta. Y entonces Jessica, la manipuladora perfecta finalmente se derrumbó. Jessica se desplomó en la silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Está bien, susurró. Está bien, se lo contaré todo. Raishan estaba de pie, con las manos temblorosas, mirándola como si fuera una extraña. Jess. Levantó la cara, El maquillaje corrido por las lágrimas le daba un aspecto fantasmal. No quedaba nada de la dulce y manipuladora mujer. Solo un estafador acorralado. Nos casamos porque mi papá vio la oportunidad, dijo. Empezó con voz entrecortada. Vio el artículo en el periódico sobre tu mamá, sobre su empresa, sobre la contrato de $1 millón, y dijo que teníamos que acercarnos. Acercarnos. Raishan tomó una. Retrocedió como si las palabras lo quemaran. Estaba desesperado. La demanda ya estaba. Necesitaba dinero. Mucho dinero. Y mi papá dijo, tu familia era la solución, la solución. La voz de mi hijo se quebró. Te amaba. Te presenté a mi madre. Te abrí mi vida. Lo sé. Jessica sollozó. Y al principio eso era todo lo que iba a hacer. Casarme contigo. Acercarme a tu mamá. Conseguir algo de dinero. Pero luego compró esta casa y mi papá dijo que podríamos tener más. Mucho más. La casa, murmuré. Siempre fue sobre la casa. Sí, admitió sin mirarme. El plan era quedarse aquí para hacerla. Sentirse incómoda hasta que aceptó regalar la propiedad. Mi papá se encargaría del papeleo para que estuviera en solo el nombre de Raishan. ¿Y entonces qué? Mi hijo preguntó con la voz entrecortada. Me dolió el alma. Entonces nos íbamos a divorciar. Yo recibiría la mitad. Acuerdo. Venderíamos la casa. Pagaría mis deudas. Y cada uno seguiría su camino. El silencio que siguió fue devastador. Raishan se tambaleó, literalmente como si lo hubieran golpeado físicamente. ¡Ey! Me agarré del respaldo de una silla para no caerme. Nunca me amaste. Valentina no respondió.
Y esa falta de respuesta fue la respuesta más cruel de todas. Hijo, comencé a decir, pero él se contuvo. Levantó la mano. No, mamá. Déjame procesar esto. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos. Vi que sus hombros temblaban. Estaba llorando. Y yo, que había planeado este momento, que había deseado ver justicia, sentí que se me rompía el corazón al ver a mi hijo destrozado. Señor. Thompson intentó levantarse. Esto es un circo. Nos vamos. Que nadie se mueva. La voz de Patricia era áspera como el cristal. Aún quedan asuntos legales por resolver. Manti le quitó una carpeta. Maletín. Arthur Thompson, tengo documentos aquí que vinculan su asesoramiento legal con al menos 5 casos de despojo. Tengo testimonios. Tengo transferencias bancarias. Tengo todo necesario para proceder penalmente en tu contra. No puedes probarlo. Yo sí puedo y lo haré. A menos que firmes esto. Puso un documento sobre la mesa. Es una renuncia total y absoluta a cualquier derecho presente o futuro. Reclamación sobre los bienes de Ellen Vargas o sus herederos directos. Además, una compromiso de no acercarse a ella ni a su familia bajo ninguna circunstancia. Si no cumple, todo lo que vaya directamente a la fiscalía. El señor Thompson leyó el documento con los ojos encendidos de ira. Esto es extorsión. No, corregí. Esto es protección. Firma o afronta las consecuencias. Tú decides. Apretó la mandíbula, tomó el bolígrafo y firmó con tanta rabia que casi rompió el papel. Ahora tú. Manti colocó otro documento frente a Jessica. Lo mismo. Y además, admisión por escrito de que su relación con Rayan Vargas se basó en engaños para obtener ganancias económicas. Esto le ayudará. Iniciar el divorcio sin complicaciones. No lo firmo. Mañana por la mañana hablo con él. 17 mujeres que te demandaron. Les doy toda esta información adicional. Tu caso de fraude simple se convierte en conspiración y crimen organizado. Eso es un mínimo de 8 años de prisión, Jessica. 8 años. Jessica miró a su padre. Él apartó la mirada, y entonces lo comprendí todo. El señor Thompson la había usado. Tanto como usó a Rayan. Una familia de depredadores, cada uno por sí mismo. Jessica firmó con lágrimas de rabia. Pero firmó. Perfecto, dijo Patricia. Omar, como testigo legal, confirma que estas firmas se entregaron sin coacción física. Confirmo a todos los presentes. Estaban en pleno uso de sus facultades y firmaron voluntariamente después de ser informados de las consecuencias legales de sus acciones. Excelente. Entonces esto está resuelto. Manti recogió el documentos y guárdalos. Ahora puedes irte. Tienes 24 horas para retirar cualquier pertenencias que has dejado en esta casa. Después de eso, si te vuelvo a ver cerca de esta propiedad, llamaré a la policía. El señor Thompson y Mary se levantaron sin decir palabra. Caminaron hacia la puerta como soldados derrotados. Jessica los siguió. Pero antes de irse, se volvió hacia Rayan. Lo siento. De verdad. Vete. Dijo sin darse la vuelta. Seguía mirando por la ventana. Vete. Ella se fue. La puerta se cerró y nos quedamos allí. Los abogados, mi hijo y yo. Rayan, dije en voz baja. Finalmente se giró. Tenía los ojos rojos y el rostro destrozado. Mamá, tenías razón en todo. Y te traté como si fueras la problema. Te eché de tu propia casa. Dejé que te humillaran por ella. Por alguien que nunca me amó. Caminé hacia él lentamente. Hijo, no merezco tu perdón. Tal vez no, dije, y las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Pero estoy
Te voy a perdonar de todas formas porque eres mi hijo y porque cometiste un error, no un crimen. Casi pierdo. Todo por ese error. Casi te pierdo. Pero no lo hiciste. Porque al final, cuando viste la verdad, tú no lo negaste. No lo justificaste y eso cuenta. Se quebró. Mi hijo de 43 años se desplomó en mis brazos como si tuviera 5 años y se hubiera caído de la bicicleta. Lloró con todo su cuerpo. Esos sollozos profundos que salen del alma, y lo abracé porque soy su madre, y las madres no saben parar. Amorosos, incluso cuando están destrozados. Moan y los demás se fueron discretamente, dejándonos solos. Cuando Raishan finalmente. Nos calmamos y nos sentamos en la terraza. El mar estaba oscuro, picado por el viento. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó. Una voz de caballo. Todo fue mentira. Mi matrimonio los últimos 2 años, todo. Ahora vas a reconstruir. Dije, te vas a divorciar. Vas a ir a terapia. Vas a. Aprende a confiar de nuevo. Y recordarás quién eres. El hijo de Ellen Vargas. Y los hijos de Ellen. Vargas, no te quedes abajo. Esbozó una sonrisa triste. ¿Puedo quedarme esta noche? Yo. No quiero volver a ese apartamento. Todavía no. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, pero en la habitación de invitados, el dormitorio principal sigue siendo mío. Esa pequeña broma rompió algunos de los. Tensión. Se rió. Una risa amarga, pero risa al fin y al cabo. Entendido, mamá. Entendido. Esa noche, después de que Raishan se fuera a dormir, me quedé sola en la terraza. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje para Gaby y Sebastián. Todo salió bien. Tu hermano está aquí. Está herido, pero se recuperará. Te amo. Gracias por creer en mí. Las respuestas llegaron casi de inmediato. Palabras de amor, de apoyo, de familia verdadera. Y allí, sentados bajo las estrellas, con el sonido de las olas y con el peso de 42 años de batalla sobre mis hombros, entendí algo. Gané. No solo había recuperado mi casa. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Y aunque el precio fue alto, aunque ver a mi hijo roto me dolió más que cualquier otra cosa. Sabía que había hecho lo correcto. Porque a veces el amor verdadero no protege a la gente del dolor. Es protegiéndolos de las mentiras, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele. 6 meses después, el sol de marzo entraba a raudales por las ventanas de mi sala, tiñéndolo todo de dorado. Ese color cálido que solo existe en las mañanas de primavera, cuando el mundo parece prometer que todo puede volver a empezar. Estaba en la terraza, con una taza de café humeante en las manos, observaba cómo las olas dibujaban espuma de encaje en la arena. Llevaba una gorra color mostaza, blusa de lino y pantalones blancos. Mi cabello estaba suelto con solo algunas canas. Ya no me molestaba en esconderme. Me sentía ligero como si hubiera llevado un elefante en la espalda durante meses y alguien me hubiera. Finalmente lo levanté. Oí pasos detrás de mí. Buenos días, mamá. Raishan. Apareció con 2 platos de fruta picada. Se veía diferente. Más delgado, sí, más cansado también. Pero había algo nuevo en sus ojos. Claridad como si finalmente hubiera despertado de un largo y confuso sueño. Buenos días, hijo. ¿Lo hiciste? ¿Duermes bien? Mejor que hace un mes, peor que hace una semana. Estoy progresando. Se sentó a mi lado. Ya no vivía conmigo, por supuesto. Después de esa terrible noche, se quedó 2 semanas en la habitación de invitados. Luego encontró un pequeño apartamento cerca del mar, algo modesto, algo que pudiera permitirse con su salario de ingeniero sin
dependiendo de nadie más. El divorcio se formalizó hace 3 meses. Jessica no luchó. No pudo. Con todo él. Pruebas en su contra, firmó los papeles sin rechistar y desapareció. Oí que se mudó a Austin. Lejos de mujeres que la demandaron. Lejos del escándalo, el señor Thompson también desapareció. Las víctimas de sus fraudes anteriores, armadas con la información que Omar recopiló, finalmente lograron presentar una demanda colectiva. Demanda. Lo último que supe de él es que estaba en juicio. No sé cómo terminará, pero al menos no puede hacerle daño a nadie. Mamá, dijo Rayan, sacándome de mis pensamientos. Quiero decirte algo. Cuéntame. Empecé terapia como me sugeriste. ¿Y cómo va? Difícil. Muy difícil. El terapeuta dice que me cuesta poner límites, que siempre busqué la aprobación externa en lugar de construir autoestima interna. Dice que por eso era un blanco perfecto para alguien como Jessica. Me quedé callada, dejándolo hablar. ¿Y nosotros? También hablamos de ti, de mí, de cómo te hice mí. Salvador, sobre cómo esperaba que siempre lo resolvieras todo. Y cuando te atreviste a decirme no me negara algo, lo tomé como una traición. Respiró hondo. Yo. No eras un buen hijo, mamá. No en estos últimos años. Eras un hijo manipulado. Yo era un hijo adulto que eligió no ver, que eligió lo fácil por encima de lo que era. Cierto. Me miró fijamente a los ojos. Y lo siento. De verdad que lo siento. Tomé su mano. Lo sé. Y ya te he perdonado. Pero hijo, necesitas. Perdónate a ti mismo también, porque vas a llevar esa culpa como una piedra en tu pecho hasta que aprendas a dejarla ir. Vete. Asintió con lágrimas en los ojos que ya no intentaba ocultar. Estoy trabajando en. Bien. Porque no cría un hijo para que se pasara la vida llorando por errores que no puede cambiar. Lo crié para que aprendiera. Crecer y seguir adelante. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Eres increíble, mamá. No sé cómo lo haces. 42 años de práctica, hijo. 42 años. Esa tarde llegaron Gaby y Sebastián. Mi hija vino de Barcelona con su marido y mis 2 hijos. Nietos. Sebastián de Toronto con su pareja. Verlos caminar por esa puerta con maletas y risas y ese hermoso caos que solo trae la verdadera familia llenó mi corazón. De una manera que no había sentido en meses. Abuela, gritaron los niños, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La abracé. Esos cuerpecitos cálidos, esos rostros llenos de inocencia. Y pensé que valía la pena. Esto es por lo que luché. Esa noche, cenamos todos juntos en la terraza. Preparé una sopa abundante, arroz y caramelo. La mesa estaba llena, ruidosa, animada. Gaby me ayudó a servir. En la cocina, mientras yo estaba calentando tortillas y me dijo, mamá, estoy orgullosa de ti, de cómo manejaste todo. Muchas mujeres de tu edad se habrían dejado arrastrar. Pero tú les diste una lección que nunca olvidarán. No lo hice para. Enseña lecciones, querida. Lo hice para sobrevivir. Bueno, tú lograste ambas cosas. Sebastián, que había estado escuchando desde la puerta, añadió, lo que hiciste también ayudó a Rayan. Sé que suena duro. Pero necesitaba una dosis de realidad. Necesitaba tocar fondo para poder volver a subir. Miré hacia la terraza donde Rayan estaba jugando con mis nietos. Los hacía reír lanzándolos al aire. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi feliz. No era un impostor ni un dependiente. Felicidad, una felicidad propia. Creo que tienes razón, dije. A veces. El amor verdadero es dejar que las personas afronten las consecuencias de sus decisiones para que aprendan.
Exactamente. Gaby me abrazó. Y. Nos enseñaste eso a los tres. Por eso Sebastián y yo estamos bien. Porque nos enseñaste a ser independientes, a valorarnos, a no depender de nadie para ser felices. Y ahora Rayan está aprendiendo eso también. Sí, mamá. Está aprendiendo. Cuando todos se fueron a la cama, yo estaba. Me quedé solo en la terraza otra vez. Mi lugar favorito, mi santuario. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar que habíamos creado después de todo el drama. Mis 3 hijos son menores de este techo esta noche. Y me siento la mujer más rica del mundo, no por el dinero, no por la casa. Pero porque finalmente tengo lo que siempre quise, paz. Las respuestas llegaron rápidamente. Emojis de corazón, palabras de amor y un mensaje de Rayan que me hizo llorar. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por enseñarme que el amor verdadero también pone límites. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran libremente. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Al día siguiente, antes de que todos se fueran, yo hice algo que había planeado en secreto. Los reuní en la sala y saqué una carpeta. Te mostraré algo. Abrí la carpeta. Dentro había documentos legales. Hace 3 meses, doné $5 millones a un refugio para mujeres mayores que están víctimas de maltrato familiar. Se llama Casa del Renacimiento. Ayuda a mujeres que fueron desposeídas, manipuladas o abandonadas por sus familias. Les da refugio, comida, asesoría legal y terapia. Mis hijos me miraron con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Gaby. Porque no lo hice para presumir. Lo hice porque podría haber sido uno de ellos. Si no hubiera. Si tuviera los recursos para defenderme, si no hubiera tenido a Mooney, ustedes dos, tal vez estaría en un asilo de ancianos contra mi voluntad. Ahora, mientras alguien más disfruta de mi casa, mamá. Rayan tenía lágrimas en los ojos. Y yo. Quiero que sepan que el resto de mi patrimonio cuando me vaya se dividirá equitativamente entre ustedes 3. No hay favoritos, sin castigos. Cada uno recibirá lo mismo. Porque los amo. A todos por igual y porque quiero que recuerden que el dinero es solo una herramienta. No define quién eres ni cuánto vales. Sebastián se secó los ojos. Eres la mujer más sabia que conozco. Yo. No sé si soy sabio, pero he aprendido algo en estos 68 años. El amor familiar no se compra con herencias. Se gana con respeto, con presencia, con acciones, no con promesas. Los 3 asintieron. Y en ese momento, mirándolos a todos, supe que había hecho lo correcto. Esa tarde, después de despedirme de Gaby y Sebastián en el aeropuerto, regresé. Casa. Mi casa, no la casa de Jessica, no el hotel gratuito de la familia Thompson, no. El premio que querían arrebatarme. Mi casa, el santuario que compré con 42 años de trabajo, el lugar donde finalmente aprendí a decir no, el espacio donde conseguí. Le devolví la voz. Me senté en mi sillón de terciopelo gris, el que el señor Thompson odiaba, y sonreí porque había ganado. No solo había recuperado mi propiedad. Había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir en paz sin que nadie me haga sentir egoísta por querer disfrutar de lo que construí. Y al ponerse el sol, pintando él. El cielo era rosa y naranja mientras escuchaba el ritmo eterno de las olas, susurré las palabras que me habían sostenido. Los momentos más oscuros. Pasé 42 años construyendo imperios para otros. Ahora construyo mi propia paz y que nadie jamás podrá arrebatármela. Cerré los ojos. Tomé una
Respiré hondo. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Porque aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa que ya no cargas con el peso del resentimiento. Aprendí que la verdadera familia se construye sobre el respeto, no sobre la obligación. Aprendí que decir que no te hace egoísta. Te hace valiente. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. A los 68 años, descubrí que la vejez no es sinónimo de debilidad. Es sinónimo de experiencia, de sabiduría, de límites bien establecidos. Y quien quiera que no entiende que simplemente no merece estar en mi testamento ni en mi vida. El final. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir rabia, esperanza o justicia, déjame un comentario contándomelo. Dime qué parte te impactó más. Dale like si crees que Ellen hizo lo correcto al defender su dignidad. Y. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de mujeres valientes que se niegan a ser víctimas. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, pero en lo que no permites que te lo arrebaten. Dime, ¿desde dónde estás mirando? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz.